La señora secretaria entonces dará lectura a la cuenta. Por favor, tomen asiento los que puedan. Pueden sacar una silla que hay en mi oficina, dos sillas también. Y acá atrás. ¿Eh? Sí, sí queda. Ya. Voy a dar cuenta entonces de los siguientes documentos. Excusa del ministro de Hacienda por encontrarse fuera de función el día de hoy. Él lo señaló en la sesión anterior que tenía una intervención médica. En su reemplazo, confirma la presencia de la directora de presupuestos, la señora Javiera Martínez, para que dé respuesta a las preguntas que están pendientes respecto al proyecto FES. Igual es una excusa del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Él había confirmado primero, pero avisó circunstancia extraordinaria de último minuto, no puede asistir, así que se encuentra la subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Carolina Leitao Álvarez, y ministro de Economía, que es el primer lugar de la tabla, está acá presente, don Grau. Bueno, Miguel, bueno. No, 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 ese es el héroe nacional de otro país. Nicolás, Nicolás. Nicolás, sí. Sí. Por eso me sonaba, pero sabía que no era. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿No? ¿Varios? ¿No? Ya. Pasamos entonces al orden del día que tiene por objeto tratar la siguiente tabla, que es más o menos larga, pero esperamos que lo podamos cumplir como habíamos acordado durante la sesión, que tiene que ver en el punto 1 el proyecto de ley que reconoce y fortalece las ferias libres como pilar de alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ella, recibiendo una audiencia pendiente del boletín 17.117-03 con urgencia calificada de suma, y a su término se procederá a la votación de la iniciativa. Está invitado el señor ministro de Economía, Fomento y Turismo, don Nicolás Grau Veloso, bienvenido, ministro, y la señora Doralisa Luna Rodríguez, presidenta del Sindicato de Trabajadores Independientes número 2 de Ferias Libres de La Serena. También están la señora Marlene Molina Barrera, presidenta de la Federación de Trabajadores Independientes de Ferias Libres de La Serena también, don Eduardo Carvajal, director de Finanzas Municipal de Illapel, la señora Vivanca Álvarez y Janet Olivares, también de Illapel, y también Cibele Sotomayor Guerrero, secretaria del Sindicato de Ferias Libres y Persas de Pudahuel Sur, y Helen Michea, del Sindicato de Ferias Libres y Persas de Pudahuel Sur, también, y bueno, están también los representantes de ASOF, de la Coordinadora de Ferias Libres y también de COFETRACO. Bueno, y como habíamos quedado, bueno, y después el segundo punto dice recibir los antecedentes por parte del Ejecutivo del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece un bono transitorio para la Policía de Investigaciones de Chile, boletín 17.374-05, con urgencia calificada de suma, y está invitada la subsecretaria de Prevención del Delito, la señora Carolina Leistao Álvarez Salamanca. Bienvenido, subsecretaria. Me llamó el ministro también que iba a venir, pero por lo sucedido en la región de O'Higgins, donde detuvieron a las personas que había matado un matrimonio hace poco tiempo, por eso tuvo que viajar de manera urgente hacia allá. Y en el tercer punto, continuar con el estudio del proyecto de ley que crea el nuevo instrumento de financiamiento público para estudios a nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, recibiendo la presentación del ministro de Hacienda, que lo va a reemplazar la directora de presupuesto, por lo que nos anunció ayer el ministro, y que corresponde al boletín 17.169-04 con urgencia calificada de suma, donde también está invitado el ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo Astorga. Entonces, con la audiencia que teníamos pendiente, le vamos a dar la palabra a la señora Doralisa Luna Rodríguez, junto a la señora Janet Olivares, una de La Serena y otra de Illapel, que se puedan sentar acá y nos expongan su opinión al respecto del proyecto de las ferias libres. ¿Quién es la señora Doralisa? Bienvenida, señora Doralisa, y la señora Janet. Tiene la palabra. Muy buenas tardes, mi nombre es Doralisa Luna, soy presidenta del sindicato número 2 de Ferias Libres de La Serena, y en primer lugar agradecerle a todos ustedes en esta instancia, esta invitación que me hicieron hoy, porque yo creo que las Ferias Libres por fin en este proyecto
vamos a tener un marco jurídico que reconoce y fortalece las ferias libres de Chile, ¿ya? Yo soy una dirigente que he estado casi del principio, del 2003, en este proyecto, con la invitación que nos llegó hacia La Serena en ese año, de don Marcelino Lorca, que ustedes saben que en paz descanse, y de ahí hemos hecho muchas reuniones. De hecho, me tocó venir a muchas reuniones y ese proyecto quedó en nada. Entonces ahora llegará hasta el anterior. Entonces, llegar a esta instancia que estamos hoy, para mí me enorgullece de verdad, y les agradezco a todos los senadores y diputados que han estado en este proyecto, y contarles también de que este proyecto nos fortalece a nosotros, a todos los feriantes, y para eso hemos estado trabajando. Ya, también contarles que hay algunos puntos que a mí me gustaría tomar hoy, y que lo identifico bien, precisamente es lo que van a hacer para tener los feriantes, una contabilidad así de los feriantes de todo Chile. Ya es una muy buena instancia porque eso se ha pedido siempre. Siempre hemos querido saber cuántos somos en cada comuna, en cada región, en el país entero, porque si ustedes saben, con el bono que se dio, se salió mucha plata de ahí sin ser feriantes. Entonces, los achica un poco a nosotros como feriantes, los que hemos trabajado por años en este proyecto. Ya se ha trabajado harto, hemos conversado harto con la señora acá, colega de Illapel, hemos tenido varios encuentros, sabemos perfectamente por este proyecto y por todas las reuniones que nosotros hemos tenido, sabemos perfectamente de que no todo el país, la feria, trabajan de la misma manera. Nosotros en La Serena, donde yo pertenezco, tenemos una ordenanza municipal, y en las reuniones que hemos tenido con distintos dirigentes del país hay muchos que no los tienen. Entonces, en este proyecto sí lo van a tener, sí vamos a tener participación. Entonces, eso es lo más importante que tenemos ahora en este momento, si se aprueba, y yo estoy convencida y les pido a ustedes de que ojalá se pueda aprobar, que ya hemos dado paso muy importante, es para eso, para que nosotros tengamos también en el municipio voz y voto, como se dice, porque en muchas municipalidades las ordenanzas municipal se hacen solamente el municipio, sin participación de nosotros que somos los que trabajamos, porque estar dentro de una oficina de verdad es muy distinto a la realidad que tenemos nosotros los feriantes. Muy bien, señora Doralisa, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a la señora Janet Olivares y de ahí si es que alguien tiene alguna duda. Tiene que apretar el botoncito ese de abajo. Ese. Ya, muy buenas tardes a todos. Soy Janet Olivares de la Feria de Abastos de Illapel. El año pasado, bueno, como muchos saben, sufrimos una catástrofe, se nos quemó toda la feria, pero la verdad hemos salido adelante, y creo que lo más importante, y creo que es la razón por la que nos han invitado, es porque la realidad de Illapel es la realidad que a muchos lugares de Chile les gustaría tener. Nosotros desde que empezamos nuestras ferias, siempre ha estado con una ordenanza municipal, siempre ha estado regularizada. Nosotros tributamos en el 19%, y creo que lo importante de eso es que te da un respaldo desde el punto de vista de la banca, y creo que lo más importante de todo, que somos el ejemplo, que cuando se quiere se puede. Creo que no hay que tenerle miedo a los pagos. Creo que lo más importante de todo, que esta ley viene a igualar las condiciones para todos los feriantes a lo largo de Chile. Creo que es importante tener un respaldo jurídico, y creo que en estos momentos ustedes son los que tienen el sartén por el mango. Yo creo que ustedes es importante que sean parte de la historia y nos ayuden a nosotros a que esta ley se apruebe, porque Chile necesita que en cada lugar de las regiones estén las ordenanzas municipales y dignifique el trabajo del feriante, porque el feriante no es un desempeño laboral.
es una profesión para nosotros, porque nosotros, las familias viven de las ferias, no somos ferias que están de vez en cuando o para fechas importantes. Nosotros día a día estamos trabajando en la feria y donde se le da el sustento a nuestras familias. Cada uno de los feriantes a lo largo de Chile no es un feriante, es una familia que está detrás de ellos. Por lo tanto, para nosotros es súper importante esta feria, la igualdad de condiciones para todos y tener un marco regulador que nos ayude para que nosotros, los feriantes, nos sintamos dignos, respetados por nuestras comunidades. Porque la feria siempre, a nadie le gusta tener la feria cerca por todos los problemas que contrae con ello. Pero si nosotros somos parte de la comunidad y cumplimos con la comunidad y aportamos para la comunidad, vamos a ser respetados y vamos a empezar a achicar esta brecha que nos separa junto a las comunidades a las que están en torno a las ferias. Así que solamente venimos aquí a pedirle que cada uno de los chilenos que son feriantes tenga este apoyo legal para que así puedan ser como nosotros, que nosotros estamos un paso más adelante, pero esto nos viene a servir mucho a cada uno de los chilenos que vivimos de la feria. Muy bien, muchas gracias, señora Janet. Si es que alguien tiene alguna duda, la hace, si no, para empezar a votar y ahí pueden argumentar, dar su opinión si es que lo desean. Darle las gracias al diputado Cifuentes, que fue quien gestionó el que pudieran venir hoy día y nos insistió bastante. Siento de que hayamos cambiado la fecha varias veces y la hora por tema de la contingencia aquí en el Congreso. Así es que vamos a poner en votación, señora secretaria, el proyecto. Presidente, como este es un proyecto que viene de la Comisión Técnica, en este caso de Gobierno Interior, corresponde solo votar los artículos señalados como de la Comisión de Hacienda, artículo 37 y artículo 7. El artículo 37 se refiere a la creación del Registro Nacional de Ferias Libres y dice: creas un Registro Nacional de Ferias Libres a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Ustedes lo tienen ahí en la minuta, el texto del proyecto que se va a votar, porque no tiene comparado. A ver, podemos... Allá hay más asientos. A la izquierda no queda. Para el lado, al lado bueno de la fuerza. Salga del lado oscuro de la fuerza. Ya. Ya, entonces Muy bien. voy a leer los libros porque son dos nomás. Ya, ya. Ya. Pongan atención, por favor, que lo va a leer. Son dos artículos Sí. cortitos. Ya, ya dijimos que es el que crea el Registro Nacional de Ferias Libres a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. El registro se actualizará sobre la base de toda aquella información y documentación suministrada por los municipios, los que deberán entregar información al Ministerio respecto de las ferias libres de la comuna, las y los titulares de patentes municipales en ferias libres, los permisos de uso en ferias libres, su revocación, no revocación, renuncia o cualquier forma de determinación. Todo acceso y publicación del registro deberá efectuarse con el debido resguardo de los datos personales en cumplimiento de la Ley 19.028 sobre protección de la vida privada. El reglamento establecerá las disposiciones relativas al contenido y forma del registro y los mecanismos de entrega de información. El registro se encontrará a disposición de todos los municipios del país y contendrá la información necesaria para identificar duplicidades, irregularidades o acciones que atenten contra lo dispuesto en la respectiva ordenanza y en esta ley, conforme a lo dispuesto en el reglamento. Y luego corresponde entonces al artículo 7, Sí. que es uno solo transitorio. Podríamos leer al tiro el segundo y los votamos en un puro acto, ¿les parece? ¿Sí? ¿Les parece? Ya. Lea el Ya. siguiente. El artículo 7 transitorio contiene la fuente del gasto asociado y dice lo siguiente: el mayor gasto fiscal que significa la aplicación de la presente ley y el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente a la partida del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo a la partida presupuestaria de Tesoro Público, podrá suplementar dicho presupuesto en la parte de gasto que no se pudiere financiar con tales recursos. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes y presupuestos del sector público.
Muy bien. ¿Les parece entonces? Vamos a hacer la votación y ahí si quieren argumentar, dar alguna opinión y en un puro acto. Sí. Señor Bianchi, los dos artículos. Y al final. Señor Cifuentes. Sí, presidente. Bueno, yo quiero en primer lugar manifestar la satisfacción, como aquí lo han planteado nuestras dirigentes de La Serena y de Illapel, a las que además agradezco se hayan dado el tremendo viaje. Ellas partieron anoche de La Serena y hoy temprano desde Illapel. Por eso yo le reclamaba ayer, presidente, por el cambio de hora, porque ellas aún así estuvieron aquí para mostrar el interés que hay, digamos, por este proyecto que viene a saldar una deuda histórica del país con lo que son las ferias libres, porque, como discutíamos delante, no todas son ferias libres. Y este proyecto viene a hacer eso de manera impecable, creo yo, a reconocer que aquí hay una cierta tradición asociada a los alimentos muy fundamentalmente y a la agricultura de manera muy peculiar. Entonces, eso en este proyecto se reconoce, se regula bien, eh, como hemos visto también aquí mismo, lo conversábamos con el diputado Bianchi y las dirigentes antes de empezar la reunión, hay una cantidad muy heterogénea de experiencias en Chile respecto de las ferias. Hay una cantidad muy heterogénea también de participación de los municipios regulando esta actividad. En algunos son muy proactivos, como en Illapel, aquí está su director, que han hecho un trabajo muy positivo con ordenanzas y una serie de singularidades que presenta la municipalidad, y otras que son más grandes, desgraciadamente, no son tan proactivos y generan ciertos problemas en el funcionamiento. Y el hecho que el Ministerio de Economía tome aquí la posta y diga, mire, vamos a tener una ordenanza tipo para el país a la que tienen que adherir, modificando si es necesario cada uno de los municipios, por un cierto orden. Y hace que se reconozca una actividad, como lo decía muy bien nuestra dirigente de Illapel y también de La Serena. Esto viene a dignificar el gremio, la profesión, digamos, y desde ese punto de vista yo quiero decirles que con mucho orgullo voto a favor. Señor Cuello. No está. Señor Donoso. Señor Millao. Gracias, secretaria. La verdad es que nosotros vamos a apoyar esto, pero también hay que decirle a los feriantes que esto se junta, se suma a la ley de cumplimiento tributario, ¿ya? Donde efectivamente van a tener que formalizarse, ¿ya? Porque las municipalidades le van a tener que pedir la formalización a cada uno y enviar desde ahí a esto. Y también las empresas que entregan el POS también le van a pedir la formalización. Eso fue en otro proyecto de ley, no en este, ¿no? Venía, el otro salió antes de este proyecto, digamos. Y también la ley tributaria de ferias libres, que también salió para el 1,5 que ustedes van a vender, van a pagar impuestos sobre esas ventas con POS. Sobre el tema de este proyecto de ley, habían también, presidente, una parte de los feriantes que no lo querían. Y hubo ahí un conato, por eso se demoró bastante. Entonces, vamos a aprobar por los que están presentes, por los que han venido, por los que han trabajado en el proyecto de ley, pero también hay que decir que hay gente que no está de acuerdo, ¿no? Y creo que la iniciativa puede ser producto de modificaciones, a lo mejor en otro trámite, ¿ah? Y esperamos sí que les sirva. Lo único que yo digo es que 73 millones para un proyecto de ley que va a ser un solo año. Se podría haber sacado, ¿cierto?, de algún presupuesto que ya estaba, digamos, en vez de aumentar de 3 millones de pesos para crear un registro. ¿Ah? Pero es un solo año y después esperamos que siga operando, ¿cierto?, con los otros proyectos de ley. Voto a favor, presidente. Señor Naranjo. Presidente, valorar este proyecto porque yo creo que es sano y bueno que en el país se homogeneice los criterios para el establecimiento de las ferias libres. Muchas veces uno ve actitudes y conductas muy dispares entre los alcaldes y cómo muchas veces actúan de manera abusiva, ¿ah?
con los feriantes. En cambio, este marco jurídico creo que no solamente le da dignidad al trabajo, sino que le da que se les respete como una institución seria, responsable, que cumple una labor muy importante de abastecer de alimentos al país. De tal manera que creo que es un paso muy importante. Y yo creo que deben ser muy pocos los gremios de feriantes a lo largo del país que sean contrarios a esta iniciativa. Porque lo que más importante es que genere un marco jurídico que hoy día no está. Y eso creo que va a permitir que los distintos municipios del país actúen de manera equitativa, ¿no? Y no tan discrecional como ocurre hoy en día. Por lo menos yo lo veo en mi región, conductas de repente autoritarias, más o menos que hay que pedirle y rogarle al alcalde para que los pueda acoger. Entonces, creo que este marco jurídico es un avance importante y creo que llegamos tarde. Así que yo les pido disculpas porque esto deberíamos haber legislado hace muchos años atrás sobre esto. Voto a favor. Señorita Rojas, Sí, presidente, secretaria, voy a votar a favor del proyecto de ley. Me parece que es bien importante en términos de dar certeza jurídica a quienes trabajan en la feria y reconocer también la importante labor que cumplen, porque la dirigente nos decía hace un rato que efectivamente cuando uno vive cerca de donde se pone la feria se genera cierto conflicto con la comunidad, pero a su vez las ferias son muy importantes para las comunidades porque es un lugar en donde nos abastecemos de alimentos y los productos son más baratos, entonces son importantes para las familias chilenas. Así que creo que es importante dar esa certeza jurídica, lo había dicho ya cuando se presentó el proyecto, creo que lo del registro nacional es especialmente relevante porque es una forma de decir, acá están los feriantes de Chile, están en un registro y eso sin duda va a servir también para iniciativas posteriores. O sea, acá se está dando un paso relevante que, como decía el diputado Mellado, está conectado con otro proyecto de ley que, o sea, con una ley ya, porque ya lo terminamos de votar, pero sobre todo lo del registro nacional yo creo que es un paso fundamental, ¿ya? Que se les reconozca y que sepamos cuáles y quiénes son los feriantes de Chile y en definitiva quiénes están desarrollando esta labor tan importante. Eso. señor Romero, Presidente, a ver, reconociendo que este proyecto puede tener hartos avances, de todas maneras siguen existiendo problemas de técnica legislativa. Aquí ya tenemos, vamos a tener a nivel legal dos definiciones de feria. Eso no se ha superado, entiendo yo. Hay dos conceptos de feria, el de esta ley y el de la ley que habla de de cumplimiento tributario y la del monotributo. Así que yo, presidente, mire, yo me voy a tomar un tiempo para conversar con mi bancada, yo me voy a abstener en esta votación para ver efectivamente cuáles son los beneficios de la feria y tomar una decisión ya en la sala. Gracias, presidente. señor Sauerbaum. Sí, Gracias, presidente. Bueno, mire, yo creo que de alguna manera este proyecto viene a reconocer el trabajo y la labor que desarrollan los feriantes. Efectivamente, lo que nosotros queremos hacer con este proyecto es disminuir la discrecionalidad con la cual se les trata en los distintos municipios. En mi región, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos bien notables de lo que se ha hecho, dándole una relevancia, ¿cierto? Una relevancia bien notoria a quienes se dedican a las ferias. Nosotros, por ejemplo, solamente para que ustedes conozcan, en San Carlos tenemos una feria que es la feria regular, ¿cierto? Pero también hay un sector completo de emprendedores y de productores. Nosotros somos una zona agrícola absolutamente y por lo tanto uno va a comprarle al productor que saca prácticamente de su patio y su jardín, ¿cierto? Los productos que vende localmente, por lo tanto los que están integrados en INDAP. Ahí hay un trabajo, ministro, que yo creo que es la pelea que hemos dado siempre, porque INDAP hace un trabajo que no está ligado necesariamente a la comercialización, y eso hace que los esfuerzos se vayan perdiendo, porque si les ayudamos a los productores a producir, ¿cierto?, cualquier cosa, lechuga, hidropónica, espárragos, ¿cierto?, frutilla, luego de eso viene el siguiente paso, que es la comercialización, y no necesariamente los productores saben cómo hacerlo. Entonces, el municipio en su momento se preocupó de eso, y hoy día tenemos una feria de productores locales que es bien relevante, aparte de la feria habitual.
También decir que este proyecto en el fondo lo que hace es ponerle los pantalones largos también a esta actividad, considerando que se han ido aprobando proyectos que apuntan a la formalización de la feria, y nosotros creemos que es una buena cosa, porque no solamente les demanda a ustedes mayores trabajos, ¿cierto? Mayores deberes, sino que también les va a dar la oportunidad que no han tenido, por ejemplo, de financiarse a través de los propios organismos del Estado. Entonces, yo creo que una buena señal. Nosotros somos partidarios de seguir en esta línea, de aumentar la formalización de todos ustedes para que sigan haciendo esta labor tan bonita que hacen en toda nuestra región. Así que nosotros votamos a favor, presidente. Gracias. Señor Sepúlveda. Sí, es que allá se produce un efecto complejo, digamos, pero no yo, presidente, votar a favor de este proyecto, comparto con lo que han dicho algunos colegas, se requería hace mucho tiempo atrás, pero duda cabe, no tiene sentido escarbar sobre por qué no, sino más bien poder darle todo el empuje necesario y espero que en esa conversación que va a tener mi colega Romero con sus colegas, si quieren, nosotros los radicales la aportamos ahí con alguna carnecita para que sea un poquito más agradable, puedan convencerlo de que efectivamente esto es necesario para las ferias libres. Aquí no hay ningún cuco, no hay nada escondido, sino que la necesidad objetiva de que las ferias libres puedan tener esta ley y puedan utilizarla de buena manera. Así que, Palomito Kaiser, sí, sí, bueno. Pero tendremos también eso, así que a favor, presidente. Señor von Mühlenbrock. Aprovecho por también, presidente, saludar a dirigentes que estuvieron acá de un largo viaje y espera, digamos, ¿por qué no decirlo? Yo voy a votar a favor, porque todo lo que signifique ir formalizando la actividad de la Feria Libre, que yo creo que son las cosas más antiguas quizás que tenemos en nuestro país. Eh, y han quedado como dejadas, digamos, en ese sentido. Y todo lo que vaya para formalizarle, darle una institucionalidad como corresponde, yo creo que está bien. Y ojalá seguir avanzando en este camino. Así que yo voto a favor. Señor Sáez. Gracias, secretaria. Hay varias razones. Por seguridad alimentaria y acceso justo a los alimentos, por apoyo a la agricultura familiar campesina y las economías locales, por sostenibilidad y reducción de los impactos ambientales que tienen las largas cadenas de suministros, también por cultura, por cohesión social y por una fuerte identidad comunitaria. Y por último, por la formalización, modernización y acceso a beneficios públicos que son importantes por la dignidad del trabajo que se realiza. Yo voto favorablemente a este proyecto, me parece que es un avance significativo, que efectivamente, como señalaba Oraliza en su intervención, presidente, ha tardado demasiados años y ya es momento de que, como dijo el diputado Sauerbaum, también nos pongamos pantalones largos para tomar decisiones legislativas que sean estructurales y que beneficien en el largo plazo, no solo en la urgencia, sino que también en adelante, en términos generales, a todos y todas quienes desempeñan una actividad que es esencial para la seguridad alimentaria de nuestra población y que le permite a sectores populares poder abastecerse a precios que son justos. Así es que este proyecto es muy importante y por eso lo voto favorablemente. Señor Bianchi. Gracias, estimada voy por orden secretaria, alfabético. presidente. Bueno, a mí, obviamente, me hace muy feliz el poder hoy día sumarme con una votación en positivo y reconocer esta profesión, porque en definitiva es una profesión. Ellos son los grandes reguladores de la economía, así como lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, además regulan una economía. Yo sí quiero señalar que de las votaciones de los proyectos anteriores ha habido mucha desinformación o información que ha tenido una intencionalidad que ha tendido más a confundir en todo el país a quienes desarrollan esta actividad. Cuando nosotros votamos el 1,5% de impuestos es porque hoy día, y aquí hay ejemplos que sí pagan el 19%, todas y todos que están dedicados a esta actividad deberían pagar el 19%. Y se hizo esta excepcionalidad
del 1,5% para que se formalicen, para que se constituyan de mejor manera, para que puedan acceder a créditos, para que puedan acceder a programas que pueden entregar los gobiernos, y por lo tanto la intención que hemos tenido, todo lo que hemos votado favorablemente, pasa por regular de mejor manera, pero pasa por permitirles a ellos el reconocimiento que hoy día aquí justamente no se expresan y los reclaman. Por lo tanto, yo voy a votar favorablemente este proyecto de ley que efectivamente logra tener un marco jurídico mucho más preciso y les va a permitir a ellos seguir desarrollando esta noble actividad a lo largo del país. Y además también se reconocen las diferencias, porque no todas las ferias son las mismas en todo el país. Magallanes tiene una diferencia que probablemente sea muy distinta a la zona central o la zona norte del país. Allí la verdura, la fruta es lo que menos se logra vender, porque efectivamente tenemos menor producción. Pero hay otro tipo de productos que también de alguna manera regulan la economía y terminan siendo de enorme soporte a las economías, particularmente de la región de Magallanes. Así que voto con mucho agrado favorablemente este proyecto. Señor Cuello, Sí, gracias. Bueno, yo voto favorablemente porque este proyecto significa ciertamente un reconocimiento de las ferias como parte esencial de la cultura popular, por un lado, y también porque, en definitiva, reconoce el aporte de la economía local, a la economía familiar y a la seguridad alimentaria, así que voto a favor. Gracias. presidente. Romero, a lo mejor conversó con el colega y fue a reflexionar sobre esta apoyar a la ferias libres. Muy bien. Sí que puede, colega. Lo ha hecho en una ocasión, yo creo que es la oportunidad. Solamente Gracias. Gracias por el intento. Gracias, diputado. Sí, sí. Bueno, primero que todo, saludar a todas las organizaciones que han venido el día de hoy, pero también a las que vinieron antes. Saludar también el nivel de organización que lograron. Algo conocemos nosotros del primer intento y de las dificultades que hubieron justamente porque faltó esta unidad, esta discusión y también un gobierno que estuviera ahí jugando ahí para tratar de liderar esa conversación y todas estas reuniones que tuvieron y encuentros antes de llegar a la propuesta de ley que viene justamente de ustedes. Y eso es lo más importante, eso es lo que le da fuerza a este proyecto, que no es una idea solamente del Ejecutivo, sino que parte de la realidad que ustedes le dieron a conocer al resto para poder crear esta ley. Así que en razón de eso, les quiero saludar, los quiero felicitar a todos, a la SOF, a la coordinadora, a FETRACOM y a todos los feriantes que vinieron aquí también de manera independiente a exponer, no solamente en esta comisión, sino que en Gobierno Interior. Así que por eso vamos a votar a favor y gracias a todos por el esfuerzo y esperemos de que circule muy pronto por el Senado, porque allá a veces son un poquito lentos, pero y que salga de allá despachado de manera también contundente y no tenga que pasar a un tercer trámite. Eso, secretaria. El resultado, presidente, 12 votos a favor y una abstención. Aprobado. Sí. Ya. Primero, diputado informante. Diputado informante, señor Bianchi. Señor Bianchi. Muy bien. Le vamos a dar entonces para que cierre este ciclo al ministro Grau. Ministro, tiene la palabra. Bueno, presidente, simplemente sumarme a los agradecimientos que usted planteaba. La última sesión se hicieron un conjunto de preguntas muy pertinentes y yo creo que algunas de ellas nos van a acompañar en la discusión posterior. Buscamos responderlas de la mejor manera. Creemos que es un proyecto sólido justamente por la razón que usted daba, presidente, porque las ferias libres es una de las actividades económicas más importantes del país. 300.000 personas que allí se emplean, se alimenta a buenos precios y de buena manera a la población chilena, y es inaudito que una actividad de esa relevancia económica no tenga un espacio en nuestra institucionalidad y una forma de relacionarse de manera equilibrada y ordenada con los municipios. Nosotros creemos que a propósito de esta ley la relación con los municipios va a ser mejor, más equilibrada, pero también va a ser mejor y probablemente va a ser más parecida a la experiencia de los lugares donde funciona bien,
que son muchos también, como aquí se ha reconocido. Así que muchas gracias a las y los diputados y especialmente muchas gracias a las organizaciones nacionales de ferias libres que, sí, cierto, pero quiero enfatizar inicialmente a las nacionales porque es muy difícil en cualquier rango de cosas en Chile tener una organización nacional que represente bien, que agrupe bien los distintos intereses y con todo el nivel de desinformación pueda defender de forma sistemática y responsable una postura. Por supuesto, estas organizaciones no serían nada sin las expresiones regionales, comunales, pero yo quiero reivindicar que en la democracia son muy importantes las organizaciones sociales y se puede legislar mejor cuando se trabaja con ellas y cuando ellas están tan bien articuladas como en este caso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, vamos a suspender 2 minutos para reorganizar la mesa. Muy bien, bienvenida, gracias. Con el segundo punto, para recibir los antecedentes por parte del Ejecutivo del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece un bono transitorio para la Policía de Investigaciones de Chile del boletín 17.374-05 con urgencia calificada de suma, y le vamos a dar la palabra entonces a la señora subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao Álvarez Salamanca. Tiene la palabra, subsecretaria, y bienvenida. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, diputadas, diputados. Muchas gracias. Bueno, vengo, como decía el presidente, a presentar este proyecto de ley que establece un bono de transitorio para la Policía de Investigaciones de Chile y que consiste en lo siguiente. Con algunos antecedentes de contexto de este bono, en la Ley de Reajuste del Sector Público del 2025 se crea un bono transitorio para carabineros que reciban la gratificación especial de riesgo de operaciones especiales, de fuerzas especiales y de protección de autoridades. Por ello, se firma un protocolo de acuerdo para visibilizar el despacho de la Ley de Reajuste del Sector Público del año 2025 que incluyó un bono análogo para los funcionarios de la PDI. Y por eso se ingresa un mensaje a tramitación con fecha 31 de enero, cumpliendo con el compromiso del Ejecutivo, el 31 de enero del año 2025, y se aprueba en general y en particular por el Senado con fecha 22 de abril del 2025 sin modificaciones. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo es mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de la PDI, que en el cumplimiento de sus funciones exponen diariamente su vida e integridad física mediante la asignación de un bono que podrá significar un incremento remuneracional de hasta un sueldo adicional al año. Esto permitirá igualar las condiciones de asignación de bonos para los funcionarios de la PDI respecto de las condiciones para los funcionarios de Carabineros que ejecutan funciones de riesgo similar. ¿Cuál es el contenido específico? Se otorga desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 un bono mensual para el personal que perciba las gratificaciones especiales de riesgo y de reacción táctica de la Policía de Investigaciones de Chile. La suma del bono mensual supondrá un sueldo extra al año. Un decreto supremo determinará la metodología para definir el porcentaje preciso a otorgar a cada beneficiario y así conseguir tal resultado. El mismo decreto otorgará este bono. Este cuadro aparece cómo se entrega este bono. Los beneficiarios del bono, personal que perciba la gratificación especial de riesgo, va a recibir un porcentaje de hasta el 10% del sueldo en posesión, y el personal que perciba la gratificación especial de reacción táctica es hasta un 2,5% de porcentaje del sueldo en posesión. Respecto de la vigencia de este proyecto, el decreto que determinará la metodología para definir el porcentaje preciso a otorgar a cada beneficiario y otorgará el bono será dictado en un plazo de 1 mes desde la publicación de la ley en el Diario Oficial. El bono comenzará a pagarse el mes siguiente de la publicación en el Diario Oficial del decreto referido. Independiente de la fecha de la publicación, se aplicará a aquellos funcionarios policiales que durante el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2025 perciban las gratificaciones especiales de riesgo y reacción táctica. Eso es, presidente.
Muy bien, no sé si tienen alguna duda y lo ponemos en votación. Diputado Sauerman primero, diputado Donoso y diputado Mellado. Perdón. Gracias. Ya. Presidente, preguntarle a la subsecretaria respecto del compromiso que había en la mixta de reajuste del 2024, en donde establecimos que había que presentar una serie de indicaciones al proyecto de modernización de carrera policial de Carabineros, y las indicaciones se tenían que presentar antes del receso parlamentario. Eso no pasó, entiendo yo, por eso quiero que lo aclare, y tenía que presentarse antes de presentar este proyecto de bono de la PDI. Gracias, presidente. Muy bien, diputado Donoso. Vamos a Gracias, contestar varias presidente. preguntas, su excedencia. Gracias, presidente. Por su intermedio, me gustaría que la subsecretaria nos dijera cuántos funcionarios efectivamente afecta este bono, porque entiendo que la gratificación por riesgo la afecta a muy pocos funcionarios. Entonces, no sería el compromiso establecido, porque esto busca, en definitiva, igualar o hacer una suerte de compensación con lo que estábamos haciendo en la otra policía, en Carabineros, que estábamos asignando un bono y el compromiso, en definitiva, es llegar a la mayor parte de la institución, no a un número muy escaso, que incluso entiendo que en regiones como la mía hay muy pocos funcionarios que serían afectos a este bono. Por eso quisiera la aclaración. Muy bien, diputado Mellado. Sí, en el mismo tono, a mi región yo creo que va a ser muy bien. Yo estuve con la directora hace poco y creo que esta gratificación especial de riesgo y reacción táctica es algo muy requerido por la Policía de Investigación en la región de la Araucanía. Es muy necesario, pero también creo que aquí dice mayor gasto fiscal de 481.000. Yo encuentro que poco el monto para lo que se pretende. Entonces, yo no sé si efectivamente pueden decirnos, ¿cierto? Efectivamente, a cuántas personas, en qué lugares y si efectivamente este monto está correcto. Gracias. Diputado von Bierenbrock. ¿Tiene otra minuta? Gracias, presidente. Saludar a la secretaria. Bueno, la verdad que en la misma línea estábamos todos preguntando. A mí me interesa saber, bueno, que me definan bien. Quiero que se entienda en el caso, digamos, de la Policía de Investigaciones, eh, la función de riesgo y reacción táctica si está definida en alguna forma, digamos, así como está muy explicitado en el caso Carabinero. Y también ojalá tuviéramos información a nivel regional a cuántas personas efectivamente de la Policía de Investigaciones van a poder tener este bono que es por una sola vez. Y me parece un poco, son 481 millones de pesos, que es una cifra para lo que aprobamos nosotros en Hacienda relativamente baja. Por eso me preocupa saber cuántas personas se están beneficiando con este sueldo por una sola vez. Diputado Saborno. Sí, presidente. Ahora respecto del proyecto, porque inicialmente es una consulta respecto del compromiso que había con Carabineros. Pero, presidente, de acuerdo al artículo único que tenemos en este proyecto, el bono se paga mensualmente entre enero y diciembre de este año 2025. Sin embargo, no podemos encontrar en ninguna parte del artículo un artículo transitorio, por último, que se refiere al pago retroactivo de los meses que ya pasaron, porque estamos en mayo. Entonces, sería bueno que nosotros eso se lo advertimos a los asesores hace unos días, así que ojalá que se pudieran referir respecto a eso. Y segundo, el artículo segundo transitorio menciona que el bono se paga mensualmente solo a funcionarios que durante todo el año 2025 hayan percibido asignación de riesgo o de reacción táctica. Esto debiera cambiarse porque el bono, a que el bono se pague, si bien dicho mes se percibió la asignación de riesgo, dado que el requisito de percibir gratificaciones de riesgo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre es imposible verificar antes, o sea, antes de que pase, es imposible saber si esto va a ocurrir.
De no cambiar esto, presidente, podríamos interpretarse de que un detective pierde el bono de todo el año si solo percibe por 11 meses de asignación de riesgo y por lo tanto pensamos que esto hay que modificarlo para que quede más clara en la legislación, presidente. Gracias. Muy bien. El diputado Sáez. Gracias, presidente. Yo adhiero a esa solicitud de mayor claridad en ese punto y quisiera consultar igual, ya que este proyecto surge en base al protocolo de acuerdo de la última ley de reajuste del sector público. Entiendo que es un proyecto, una ley que rige solo por este año y por lo tanto saber si esto ya está siendo planteado en las conversaciones que está llevando adelante el Ejecutivo o cuando partan esas conversaciones pensando en el reajuste 2026. Que evidentemente uno desearía que este sea un bono de carácter permanente en el tiempo y que sea un derecho adquirido por parte de los funcionarios policiales y no una cuestión que tengamos que estar legislando año a año en función de alguna determinada coyuntura. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra subsecretaria. También puede, si hay parte de su equipo, está representante también de la DIPRES, Pablo Jorquera, y alguien de su equipo si quiere complementar. Gracias, presidente. Sí, yo voy a comentar algunas de las cosas y probablemente le pida al equipo que complemente algunas de las cosas. Lo primero, respecto de, voy a partir por las preocupaciones respecto del proyecto de ley en particular. Lo primero es que la diferencia entre la PDI y Carabineros para efectos de entregar este bono es que Carabineros cuenta con un espectro más amplio de gratificaciones especiales dentro de las que se incluyen, por ejemplo, la de protección de autoridades, la de fuerzas especiales, COP, etcétera. O sea, tiene un espectro mucho más amplio que en el caso de la PDI, que tiene solamente las gratificaciones que están efectivamente vigentes. Tenemos que otorgarlo sobre la base de un reconocimiento formal, digamos, que tienen hoy día estos funcionarios que ejercen estas tareas, que están consignadas en la ley, y por lo tanto en la PDI probablemente más restringido en relación también a la cantidad de funcionarios. Son distinto la cantidad de funcionarios en Carabineros, entiendo, son 24.000, en la PDI son 12.000. O sea, para entender la proporción también de los funcionarios de los que estamos hablando. Y en este sentido, cuando se entrega esta gratificación, y ahí paso a este bono, también es cierto que esto está reconocido en el sueldo del funcionario desde el día 1 de enero. O sea, no ocurre lo que estaban planteando y la preocupación que señalan los diputados respecto de la aplicación en términos de tiempo de este bono, porque desde el día 1 de enero se sabe si el funcionario, o desde el día que se le entrega, que ejerce esa función, empieza a percibir esta gratificación. Por lo tanto, eso no va a ocurrir, digamos, de que no se sabía quién ejercía esta función y por lo tanto no pueda percibir el bono con efecto retroactivo, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, una de las cosas que también preguntaron, este bono beneficia a 861 funcionarios, ¿ya? Y que son los que pueden percibirlo porque son aquellos que están establecidos en la ley respecto de los que perciban, aquellos que perciban estas dos, la gratificación especial de riesgo y la gratificación especial de reacción táctica, que son las asimilables a lo que se hizo con Carabineros. En el caso de los que reciben la gratificación especial de riesgo es hasta un 10% del sueldo en posesión y en las que reciben reacción táctica hasta un 2,5%, ¿ya? Por otro lado, y a propósito también de la temporalidad en la aplicación, lo primero es que el artículo dice: otórgase a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre un bono mensual de cargo fiscal al personal de planta. O sea, establece primero en esta temporalidad que el bono se entrega a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre. Pero además, en el artículo segundo transitorio, y que creemos que es lo que salva la preocupación de los diputados,
es que dice el bono regulado en el artículo 1 de la presente ley comenzará a pagarse al mes siguiente de la publicación en el diario oficial del decreto referido. Dice, y se aplicará a aquellos funcionarios policiales que durante el 1 de enero al 31 de diciembre perciban las gratificaciones especiales de riesgo y reacción táctica. Por lo tanto, entendemos que con esa redacción se salva el punto de que obviamente esto va a salir con posterioridad, la ley se va a publicar con posterioridad y el decreto, pero en la práctica se puede y esto habilitaría el pago para aquellos funcionarios que desde el 1 de enero, o sea, tendría, dicho en términos efectos retroactivos, ¿ya? El pago de este bono. Respecto de el mensaje, y esto respecto ya no del proyecto, sino que del mensaje en la carrera, sobre el tema de la carrera policial, perdón, el compromiso del Ejecutivo, esto es un mensaje y entró por el Senado y está ya digamos, ya ingresó el proyecto, por lo tanto, y ingresó por el Senado. Ya se lo vamos a hacer llegar al diputado para que lo pueda revisar. Respecto de la ley de reajuste, yo dejaría aquí a quien me acompaña. Un minutito antes, Pablo. Tenía algo, parece una pregunta sobre el punto del diputado Romero. Ay, lo aprieto. Gracias, presidente. Saludar a la subsecretaria. Presidente, yo quería preguntar, ya, ¿se entiende entonces que esto se aplica para funcionarios que desde el 1 de enero al 31 de diciembre perciban estas asignaciones? ¿Hay algún funcionario que en marzo, abril, mayo, junio, eventualmente pueda empezar a percibir este bono? ¿A él no le toca proporcional o le toca solamente al 1 de enero? Y a ellos les va a pasar para que no nos vengan a Para que reclamar. quede claro, para que Claro, quede claro. eso. Sí, tiene la palabra su secretaria. Sí, también se le aplica, porque lo que está estableciendo es la temporalidad desde cuando, como es un bono que fue establecido anualmente, es para todos aquellos funcionarios que hayan percibido esta gratificación desde el 1 de enero o pudiese, o claro, si cumple esa función y recibe la gratificación a partir de mayo, se va a considerar también porque es desde el 1 de enero al 31 de diciembre, pero no dice que todos los meses, claro, no, sí. Sí. Está aclarado, está Ahora, para la historia de la ley. Como esto se lo va a regular, perdón, como se va a establecer en un decreto, obviamente también ahí se puede poner en Explicitar de detalle, mejor digamos, manera. explicitar de mejor manera. Aclaración. Una aclaración, porque acá dice que es un bono mensual, no es anual, es un bono mensual. Entonces, si hay una persona que está en la Araucanía y está en labores en riesgo y reacción táctica, está 6 meses y lo cambian después a Santiago a labores administrativas, lo ascienden, ¿no? Se acabó el bono para él. O mantiene el bono. Y lo último, y lo segundo que no me ha contestado, el tema si alcanza la plata, son 481 millones. No es muy, veo que es poco para lo que Sí, quieren. antes su secretaria. El diputado Donoso está levantando la mano. Ya. Subsecretaria, me llama la atención, estamos hablando de un universo de alrededor de 15.000 funcionarios, 861 recibirían, ¿no? Lo que es bajo. Pero además, dentro de estos funcionarios, por lo que estoy viendo aquí, la bonificación de riesgo está asignada al general director, al prefecto, a los prefectos generales, al prefecto inspector. Entonces, están los mandos recibiéndolo, y quiero aclarar eso. No sé, estoy leyendo aquí un texto que me acaban de enviar. Eh, y no a todos los funcionarios de menor rango. Entonces, me costaría entenderlo. O sea, el funcionario que enfrenta una investigación policial, ¿tiene o no tiene asignación de riesgo? El funcionario que está constantemente en la calle, por criterio distinto, veo carabineros en la ley, tienen distintas formas de asignación, pero ¿a quiénes estamos llegando? Si eso queremos saber. ¿Ah? Porque la verdad es que estamos legislando buscando beneficiar a los funcionarios de la Policía de Investigaciones que más se exponen, pero aparentemente el criterio aquí sería muy reducido. Diputado Romero parece que tenía algo.
Y en la misma línea de pregunta anterior, presidente, preguntar, bueno, las personas que tenían estas asignaciones hasta, por ejemplo, del mes de abril, ¿ellos tendrían derecho a percibirla o ya, o pasó la vieja, Muy digamos? bien. Ahora, su secretaria, para aclarar ese punto. A ver, primero, el bono lo van a percibir todos aquellos que perciban en el lapso del o sea, en el periodo de tiempo entre el 1 de enero del 2025 y el 31 de diciembre del 2025 y durante los meses que perciban la gratificación, cualquiera de las dos gratificaciones que están acá, la gratificación especial de riesgo y la gratificación especial de reacción táctica. Es decir, si la persona estuvo 6 meses percibiendo la gratificación, tiene el derecho a percibir el bono durante esa temporalidad. O sea, se reconoce. Si la persona cambia sus funciones, por supuesto que no va a recibir el bono porque ya no está percibiendo la gratificación. Más que cambiar las funciones, es que en su liquidación de sueldo, esas gratificaciones ya no tenga derecho a percibirla por la función que el personal está cumpliendo. Por lo tanto, eso... ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y por qué efectivamente, como señalan los diputados, quiero volver al punto de que la única manera, esto surge en virtud de equiparar lo que se le entregó a Carabineros en la ley de presupuesto. Y el compromiso del gobierno fue entregar este bono similar a la PDI. El tema es que la PDI tiene una forma distinta de reconocer el riesgo y el trabajo, por razones obvias, del trabajo que Carabineros desarrolla en tareas de riesgo. Son más carabineros, es más personal el que desarrolla ese tipo de labores y es más amplio el espectro del cual desarrolla estas labores. Lo que no podríamos hacer en el caso de la PDI es discriminar arbitrariamente entre personal que cumple distintas labores y la única manera de poder asegurar que se entrega el bono a las personas que son las beneficiarias por las cuales se entiende, digamos, que tuvo sentido este bono, es las que reciben estas gratificaciones. Es la manera de poder demostrar que estas personas reciben estas gratificaciones. ¿Quiénes están en este rango de quienes la perciben? No solo los que ustedes señalaban, diputados, sino que, por ejemplo, por eso habla de la gratificación especial de reacción táctica. Son aquellos que están en operaciones, en las operaciones en terreno, aquellas personas que hacen los operativos policiales, que están en esto, que son los de reacción táctica, y están también la gratificación de riesgo, la reciben personas que son escoltas de protección de personas, digamos, de protección de personas, los encargados de guardia o ayudante del servicio de guardia, el jefe de máquina o tripulante de carro policial, los que participan en el traslado de imputados, detenidos o arrestados, los que notifican resoluciones o prácticas, citaciones ordenadas por tribunales con competencia en lo criminal o el Ministerio Público, los que resguardan el sitio de suceso, los que prestan auxilio a víctimas y testigos, los que verifican el cumplimiento de medidas cautelares o de condiciones en virtud de suspensión condicional del procedimiento. Sí, son agentes policiales que están, sí, que tienen grados más bajos también. No, o sea, perdón, para que se entienda bien, estas personas que son las que cumplen esa tarea y que reciben la gratificación especial de riesgo, son aquellas que, o sea, hay rangos más bajos que reciben no solo los rangos altos que usted señalaba, sino que hay personas que haciendo ese tipo de funciones y reciben la gratificación especial de riesgo pueden recibir el bono. Van a recibir el bono. Los altos mandos no la reciben, me señalan aquí. Bien. ¿De cuántos funcionarios estamos hablando, digamos? ¿No? De 800. ¿Y eso alcanza a la pregunta? Estamos hablando de 800 funcionarios. De un total de votación de 15.000. Ah, sí, pero del total de la institución, más allá de los que cumplen eventualmente el requisito. Ok, perfecto. Por favor, un poquito de orden, porfa, para que terminemos la explicación, diputado, y votemos.
No, pues también lo dijo también. Tiene, por favor, por favor. Con todo respeto, si dividimos los 481 millones por los 800 y algo, le da mensualmente. No, disculpe. Por favor, los que están conversando en voz alta, que salgan a conversar al pasillo, por favor. Ya. No, es que un ejercicio simple, dividiendo los 481 millones por los 860 y tantos efectivos que tocarían este bono, le da a tocar 46.000 pesos, 46.500 pesos por mes el bono a estas personas, incluidos en los jefes, parece también, ¿no? ¿No están los jefes, no están? Ya, ok. 46.554.000 pesos mensuales es el bono, ¿no? Entonces, para el tema táctico y riesgo es bastante bajo, digamos. Entonces, no sé si efectivamente, no sé si es similar al de carabinero o no, digamos. Muy bien. Iba a aclarar todos esos números don Pablo Jorquera. Tiene la palabra don Pablo. Por su intermedio, señor presidente, contestar dos elementos que se han conversado acá. Primero, efectivamente, a juicio nuestro, a juicio del Ejecutivo, la ley es bastante clara que empieza a regir desde el 1 de enero, por tanto, se puede impetrar desde esa fecha. No es necesario aclararlo a nuestro juicio. Así como otras, por ejemplo, el salario mínimo que se votó ayer también dice que es desde el 1 de mayo y no es necesario aclarar que es retroactivo si es que se aprobara posterior a esa fecha, ¿no? O sea, como hay antecedentes de aquello. Podemos buscar más antecedentes si fuera necesario y los quisiera la comisión. Otro elemento es que efectivamente, tal como señalaba el diputado, efectivamente esto considera más o menos un sueldo adicional respecto de los monumentos que se consideran para el cálculo. Eso es exactamente o muy similar a lo que se aprobó para Carabineros en la ley de reajuste, y ese era el compromiso asumido por el Ejecutivo, que era replicar esta fórmula para la Policía de Investigaciones. Y por último, por su intermedio, señor presidente, contarle al diputado Sáez la pregunta que hacía respecto de, efectivamente, en ambos casos, tanto para el Carabineros como para la Policía de Investigaciones, se presentó un proyecto de 1 año de vigencia. Pues en ambos casos, el Ejecutivo presentó a consideración de este Congreso 2 proyectos de ley. Uno de carrera policial que ingresó por el Senado, que está en tramitación, y el que crea la nueva modalidad de ingreso a la Policía de Investigaciones de Chile y modifica su estatuto de personal. Entonces, nuestra propuesta a este Congreso es que discutamos en esos proyectos la estructura de remuneración y las modificaciones que queramos hacer. Ojalá y esperamos que ambos proyectos estén aprobados antes del fin de esta legislatura. Muy bien. Muchas gracias. Diputado Saguro. Sí, presidente, pero mire, seamos más claros, digamos cuál es el promedio del beneficio, porque nosotros sacamos unos números aquí que nos está dando que cada beneficio mensual serían 46.000 pesos. No, es que no es comparable con lo que le dieron a Carabineros, esa es la pregunta. Y además se dice que supuestamente es un sueldo dividido, ¿cierto?, anualmente. Entonces, si yo saco 45 por 12, son 550.000 pesos. Entonces, ¿eso es lo que gana un detective? No, pues. Entonces, por eso los números no nos cuadran para variar. Es que si lo saca por regla de 3 no le va a cuadrar porque los sueldos son distintos. Entonces, si lo saca en promedio, obviamente no le va a dar ese monto, pero los sueldos son diferentes. Este personal ya recibe una gratificación y lo que le estamos agregando es un bono, ¿ya? Y el compromiso, como se señala acá del Ejecutivo, fue asimilarlo a lo que recibía Carabineros. No es más de lo que recibe Carabineros y se asimila a lo que recibe Carabineros. Por lo tanto, ese fue el compromiso y ese es el monto que se va a entregar. No es que cuando se habla de el sueldo más, o sea, que sea el equivalente o que se puede asimilar a un sueldo más, es para tener una referencia de cuánto es el monto que podría llegar a percibir, porque igual tiene un tope en el caso del sueldo mensual de, como yo decía, de hasta el 10% o hasta el 2,5%, dependiendo de la gratificación que se recibe. Muy bien.
Muy bien. Vamos, ponemos en votación entonces. ¿Ah? Pero si tiene duda, pregunte. El diputado Cifuentes tiene una pregunta. Gracias. Sí, tiene que haber una lógica, ¿no es cierto? Aquí, sobre todo si son números. Entonces, si tenemos distintos sueldos, ¿no es cierto? Porque nadie gana lo mismo, pero como se ha establecido aquí, el bono sería de 45.000 pesos al mes. Eso significa que son alrededor de 530, 540.000 pesos por ahí. Ese no es el sueldo mínimo, tendría que ser, porque si es un promedio y los sueldos son más altos, falta plata. Eso es lo que a mí, por lo menos, subsecretaria, por su intermedio, presidente, no me cuadra. Y es lineal, digamos, tiene que ser necesariamente lineal. Diputado Bianchi. ¿Sabe por qué, presidente, la duda, subsecretaria? Sí, hay que terminar el diputado. Sí. ¿Sabe por qué la duda? Y es legítima. Porque son ustedes mismos los que colocan acá en la presentación que esto equivale a un sueldo al año. Por lo tanto, tenemos el legítimo derecho, ¿no es cierto?, efectivamente, a que se nos transparente esto. O sea, aquí viene en la presentación el que esto equivale a un sueldo más durante el año. Entonces, aclaremos eso para saber más o menos de cuánto estamos hablando. Claro. Yo creo que igual está la respuesta está ahí en la pregunta. O sea, pues si un sueldo al año, va a ser un sueldo al año. Sí, no lo sé, que tendría que dar todos los, igual tendría que dar todos los sueldos aquí que hay cada uno. Yo lo que entiendo es que un sueldo al año. Tiene la palabra su secretaria. Sí. Sí. Lo primero es que este cálculo se hace, y por eso puede estar la confusión o entenderse o sacar el cálculo de una manera, es que esto se hace sobre el sueldo base, no sobre el sueldo total. Entonces, ahí está la diferencia, porque en la práctica el sueldo base es mucho más bajo. Segundo, la mayoría de las personas que reciben este bono se trata de agentes policiales, que son los que tienen los grados más bajos dentro del escalafón, no los oficiales. Por lo tanto, no los oficiales policiales. Entonces, también son los que reciben los sueldos más bajos. No es imponible, tampoco es, estaba por acá, tributable, lo dice, sí, pero lo estaba buscando exactamente para no equivocarme. Sí, no, este no es. Muy bien. ¿Les parece que votemos? Presidente, esto es solamente por el año 2025. ¿El 2026 va a venir incorporado esto en el presupuesto de investigaciones? Lo que pasa es que lo señaló, se está discutiendo actualmente el tema de las carreras policiales, tanto de la PDI como de Carabineros, y se espera que en esa discusión viene el tema remuneracional y la estructura de remuneraciones de las policías. Por lo tanto, se espera que en esa oportunidad se aprueben y se establezcan en esa oportunidad no está pensado como una próxima, bueno, si no se lograra aprobar la ley, otro ahí, es otra conversación. Pero esa conversación se está haciendo a propósito de la modificación de las carreras policiales. Diputado Romero. Presidente, solamente puntualizar lo siguiente. El bono se aplica sobre del sueldo en posesión. Esa es la nomenclatura que se utiliza en la liquidación para hablar, porque usted dijo recién sueldo base, pero se llama sueldo en posesión. Más los mayores sueldos, que eso es el sueldo base. Ya, y esos son 500 y tantos mil pesos más o menos promedio. Ya, ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Ah? Diputado Naranjo. Quiero una clarificación en el artículo segundo transitorio. Dice, perciban las gratificaciones especiales de riesgo y de reactivación. No será o, porque si no da la impresión que pueden recibir las dos. Habría que, si no, estaríamos aprobando dos gratificaciones y no una.
No soy abogado, pero Ese no, porque si le coloca ahí, le está pidiendo los correos. Eso se le había pasado. O sea, sí, no es... Claro. Miren, disculpen, pero diputados, por favor, lo va a aclarar la subsecretaria, claro, porque también puede tener otra lectura. Sí, no, más bien dejarle la tranquilidad porque como decimos los abogados, donde hay dos abogados hay tres opiniones, puede que se pudiese prestar a interpretación. Lo importante es que está resguardado, primero porque además esto un decreto lo va a establecer cómo se va a pagar en la práctica y va a establecer el pago, va a decretar el pago, y ahí en el decreto de pago, obviamente, lo más importante es que no se va a dejar a nadie afuera de los que lo deben percibir, pero tampoco percibir a nadie. O sea, dejarle la tranquilidad de que a pesar de que la redacción pudiera prestarse para una interpretación, la verdad es que no va a ocurrir eso en el camino. Va a ser para Dejarle la cualquiera de los dos. tranquilidad, sí. Ya. Muy bien. ¿Votamos en un puro acto? ¿Les parece? Disculpe, presidente, pero Se va a ir a mixta. sí, Sí, pero si le colocamos una voz, se va a ir a mixta. y las mixtas en estos casos son muy rápidas y fáciles. Pero conociendo un abogado de un servicio público, ¿ustedes creen que un abogado de un servicio público va a optar por amplificar una norma? El abogado de un servicio público es restrictivo de por sí, se cuida a sí mismo. Entonces, no va a tergiversar lo que dice el texto de la ley. Claro, lo que pasa es de que, o sea, lo que entiendo de que aquí esto va a quedar sujeto a un decreto y para la historia de la ley está aquí la subsecretaria ha dado la explicación, o sea, ya. ¿Cómo se llama? Por su intermedio, presidente, Luis Cadena, jefe de la División de Control y Planificación Institucional de las Policías. Tiene la palabra. Solo para tranquilizar a los honorables diputados, esta gratificación especial de riesgo y la de reacción táctica se dictan desde el 2010. Todos los años se dicta un decreto. Y este bono viene a ampliar el porcentaje de pago. Y por lo tanto el decreto va a ser un acto administrativo como el que hacemos todos los años. Yo llevo 7 años ya ahí en esa misma división. Así que para tranquilidad, nosotros entendemos, porque además trabajamos en la redacción de la ley junto con DIPRES, que es para los funcionarios que reciben la gratificación especial de riesgo y también para los que reciben la gratificación especial de reacción táctica. Muy bien. Votamos entonces, ¿le parecen un puro acto? ¿Sí? ¿Unánime o no? ¿En una sola votación? ¿Sí? ¿Si les parece? Hay una indicación. ¿Pero van a mantener la indicación? ¿Van a mantener la indicación? Por la relatividad para eso sí, para que no haya duda. Ya. Porque eso... Va a ir a mixta. Pero en una sola votación. Ya. No es la voz, Felipe. Ya. Vamos a leer la indicación. Bueno, sobre el artículo, va al artículo transitorio, el artículo segundo. Entonces tendrían que aprobar primero, si les parece, el artículo único y los artículos transitorios, los demás. Muy bien. ¿Te parece? ¿Le parece? ¿Sí? Aprobado. Sí, ya. Con la misma votación, primero, como vamos mejor apurado, y correspondía votar en general. Ah, por Con la un misma tercer trámite. votación. ¿Sí? ¿Por la misma votación en general? ¿Sí? Aprobado. Ya, unánime, entonces, presidente, la señorita Rojas también está, Sí, también. los 13 unánime por Sí. aprobación en general y por los artículos primero y transitorios que no tiene indicación. Eso sería el primero y el tercero. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Cuál es la indicación? Le voy a decir lo que le agrega. El bono regulado en el artículo único de la presente ley comenzará a pagarse al mes siguiente de la publicación
en el diario oficial del decreto referido en el artículo anterior. Hasta aquí igual. ¿Qué le agregan? Con un primer pago retroactivo de los meses transcurridos previamente. Eso es lo que agregan. Y se aplicará a aquellos funcionarios policiales que, le agregan, en los meses respectivos de 2025 perciban las gratificaciones especiales de riesgo y de reacción táctica según lo dispuesto en la letra A y D del artículo 14, el decreto ley 135/2009, del decreto número 135 del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el reglamento de asignaciones sobre sueldos, gratificaciones especiales y otros derechos económicos del personal de la Policía de Investigaciones de Chile. Muy bien. Presidente, Claro. como secretaría, si me disculpa, y quiero que quede algo muy claro en el acta. Que quede algo muy claro en el acta, por lo mismo. Esta secretaría opina que concentrar en un primer pago los meses ya transcurridos previamente, si me dice el representante del Ejecutivo que están considerados esos recursos, lo que acá se señala, para pagar concentrado en un primer pago los meses retroactivos, bueno, por eso. Por eso, sí. Por favor, Sí, Por eso, le estoy diciendo, por eso, al que le corresponde es al presidente, porque el Ejecutivo le ha dicho que la opinión de la Secretaría es que sería iniciativa exclusiva del presidente de la República, porque concentran en un primer pago todo lo que van a pagar en forma diferida. Sí, Pregúntele al Ejecutivo Por si favor. efectivamente se accede a la... está bien. Diputado Romero. No, presidente, mire, a ver, sin ánimo de polemizar y como siempre buscando llegar a acuerdos. Yo quisiera plantear lo siguiente, en el fondo, yo quisiera plantear lo siguiente, que en el fondo, a ver, lo importante es lo siguiente, que no haya un pago parcializado de 500 pesos como fue la devolución de la ISAPRE por presidente. La idea es que esto sea una cosa como corresponde. Entonces, por eso yo creo que sería importante que haya un compromiso del Ejecutivo que lo que se pague retroactivamente o no sea en una cifra significativa y no de 20 pesos, ¿no me entiendes? Muy bien, yo comparto la interpretación de la Secretaría. Creo de que queda claro con la explicación que dio la subsecretaria antes. Está en la historia de la ley, se va a pagar retroactivo los meses que hayan recibido esa gratificación, así que la declaro inadmisible. Sí. Una consulta. Primero, perfecciona la retroactividad, que por cierto el proyecto es retroactivo. No, eso primero señala. Y lo que señala es con mayor precisión cómo va a operar, digamos. Entonces, está bien, si esa es una buena pregunta, pero yo me hago igual la pregunta lógica. Entonces, si no estamos disponibles a este diseño de pago de implementación, ¿cómo va a ser el pago? ¿Cómo va a operar? Y esto, porque entiendo que la subsecretaria nos dice, mira, esto no lo podemos hacer, que hasta acumular. Yo no sé, yo el presupuesto 2025, la plata en general está, no es que llegue en un mes y después no llegue en otro mes, pero ya si me dijeran no, por eso, porque más allá de la admisibilidad, la pregunta es, bueno, ok, ¿va a operar de manera distinta? No. Y por lo tanto no topamos, creo yo, no se topa en la indicación. Por eso, independientemente que no se tope, está la explicación y de técnica legislativa no se puede porque ya se acaba de anunciar. Y lo que pasa es que además, o sea, si la quiere hacer suya, tiene que venir con la firma del presidente. Yo creo de que está en tercer trámite esto. Si aquí le hacemos un cambio, se va a ir a una mixta, estando todos de acuerdo, estamos todos de acuerdo con el fondo, estamos de acuerdo con el compromiso que ha hecho la subsecretaria, o sea, ¿qué más? A segundo. Ya. Presidente, primero está en segundo trámite, no está en tercer trámite, está en segundo trámite y yo pido que se vote la admisibilidad. Muy bien, que se vote la admisibilidad. Ya, entonces, los que votan a favor, votan con el presidente, por la inadmisibilidad, pues así la declaró el presidente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Los que votan a favor, votan con el presidente.
Inadmisible. Señor Bianchi. Señor Cifuentes. Señor Cuello. Voto a favor porque es abiertamente inadmisible la indicación. Señor Donoso. Señor Millao. Señor Naranjo. Señor Naranjo. Señorita Rojas. Señor Romero. Señor Sauerbaum. Señor Sepúlveda. Yo en contra, sabe que me gusta la indicación. Señor von Mühlenbrock. Señor Sáez. Presidente. A favor. Ya. El resultado es 7 por la inadmisibilidad y 5 por la admisibilidad. Por lo tanto, se declara, presidente, Inadmisible. Muy bien. inadmisible. ¿Estamos o no? Porque ya votamos Inadmisible. todo. Sí, está todo votado y ahora tiene que votar el artículo. El segundo transitorio. tal como viene. Ya. Como viene en el texto. El segundo transitorio, tal como viene en el texto, ¿les parece? ¿Sí? ¿Sí? Aprobado. Diputado informante. Aquí está. El diputado señor Cifuentes. Diputado Cifuentes, informante. Estamos entonces, su secretaria, no sé si quiere decir algo para terminar, ¿no? Ya. Muy bien. Vamos a dar un minutito para cambiar el orden de la silla y partimos. Continuamos entonces con el tercer punto, que tiene que ver con el estudio del proyecto de ley que crea el nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y coordinación de deuda educativa, recibiendo la presentación del Ministerio de Hacienda, que viene en esta oportunidad representada por la señora directora de presupuesto, Javiera Martínez. Y también recibimos al ministro Nicolás Cataldo. Bienvenido, ministro. Bueno, su equipo, y tiene la palabra señora Javiera Martínez. Está la presentación, ¿no? También. Sí. Sí, ya está explicando y Ya. porque ya está. Sí, gracias, presidente. Bueno, primero saludar a todos los presentes, diputados, diputadas. La presentación tiene dos partes. Primero, un diagnóstico de por qué es necesaria la reforma. Tratamos de coordinar también con la presentación ya hecha por el Ministerio de Educación, que está más basada en los aspectos educativos, y esta presentación tiene más los aspectos fiscales. Entonces, sí, para que sean presentaciones complementarias y no reiterativas. Entonces tiene una primera parte de la necesidad de la reforma y una segunda parte que entra en detalle con el informe financiero. Para empezar, yo creo que uno de los titulares de cuando empezamos a diseñar este proyecto de ley, y que para nosotros era importante retratar en la presentación, es que hoy día tenemos un sistema de educación superior que en términos generales ha cambiado bastante del momento en que se originó el crédito canal del Estado. Los desafíos que tenía en ese momento el sistema son distintos a los desafíos que hoy día tenemos hoy día. En materia de cobertura, esto es donde se hace más evidente. En el gráfico uno revisa que al año 2005, previo a la instauración del crédito con aval del Estado, la cobertura en educación terciaria, o sea, en educación, no es exactamente lo mismo que en educación superior, pero es el mejor proxy, era menos de la mitad de la que es actualmente. Y ya en términos de cobertura, ya al 2010 Chile superó como porcentaje la cobertura con respecto a la comparación OCDE. Entonces tenemos un sistema que ha tenido un rápido crecimiento de cobertura, y producto de eso también ha buscado nuevas fuentes de financiamiento, que es la siguiente línea, o sea, siguiente lámina, donde observamos cómo
a medida que ha ido aumentando la matrícula, con un crecimiento de más de 1000, ya, me dicen que vaya un poco más lento. Un número de beneficiarios mayores al millón por año. Observamos que se ha ido cambiando también o ha existido una sustitución de beneficios. O sea, cómo vamos financiando, los estudiantes, las familias van financiando la educación superior. Ha sufrido sobre todo luego de la gratuidad, o sea, a partir del 2016, la gratuidad ha ido cambiando la estructura de financiamiento, reemplazando becas del Ministerio de Educación, reemplazando también parte del Código del Crédito Conal del Estado y el Fondo Solidario, que también ya cada día ocupa un peso relativo menor. Por otra parte, sumado al diagnóstico, señalamos que ha seguido un creciente desinterés por parte de los bancos, que era un pilar también en lo que se fundamentaba el crédito con aval del Estado. Desde el año 2022, el único interesado ha sido el Banco Estado, en los que, si bien ustedes recuerdan, esto cada año se hace una licitación, se licitan nóminas de estudiantes, los bancos postulan esa licitación, se adjudica la licitación y a partir del año 2022, en realidad, los que finalmente los que se presentan y adjudican son el Banco Estado. En el primer gráfico se ve que según el banco administrador, más de un tercio pertenece hoy día al Banco Estado, luego le siguen los bancos Itaú y Scotiabank, pero principalmente de licitaciones anteriores incluso a la pandemia, pero las últimas también ha sido el Banco Estado con un porcentaje de recompra del 45% y una recarga alrededor del 50%, superior al promedio que veníamos viendo los años anteriores. Ahora también, y también en la interacción que este sistema esperaba tener con la banca privada, uno esperaba ver ciertas ventajas por parte de la cobranza que tampoco se han materializado a lo largo del tiempo, y donde finalmente la cobranza del crédito, dado la activación de garantías y que el fisco compra una gran parte de los créditos, esta responsabilidad se ha trasladado a las universidades y al fisco. En el siguiente gráfico se observa el stock de créditos acumulado entre el 2006 y el 2023, tanto en manos de los privados, cuánto tiene el fisco por concepto de garantías ejecutadas y los recomprados por el fisco. Si observan, lo rojo, que son los activos en manos de privados, se ha mantenido relativamente constante en el tiempo, no se ven grandes saltos, pero sí los que son en manos del fisco y los que va comprando el fisco año a año han ido creciendo en el tiempo. O sea, si observamos en 10 años prácticamente el fisco, o sea, desde el año 2013 o 2015, el fisco ha más que duplicado la tenencia de los créditos en sus manos. Otro elemento de diagnóstico importante, pero ahora del lado de los hogares y el bolsillo familiar, es que la deuda educacional también ha crecido significativamente. Cuando uno revisa esto y lo corta por quintiles de ingresos, particularmente los quintiles más bajos, quintil 1 y el quintil 2, la deuda educacional ocupa un lugar más significativo dentro de la deuda total. Y esto tiene una incidencia también posterior porque va deteriorando los indicadores financieros de esos bolsillos cuando quieren acceder a otro tipo de crédito. Otro punto que nos parece relevante en materia de diagnóstico, y ahí de cara al fisco, observamos cómo este crédito con aval del Estado ha tenido una necesidad de financiamiento que ha ido avanzando en el tiempo, ha sido cada vez más grande. Si uno revisa desde el año 2010 hasta la fecha, prácticamente ha aumentado en más de un 70% el desembolso fiscal. Y acá también creo que es una buena lámina para explicar los distintos efectos que tiene en el fisco el crédito con aval del Estado. Por una parte tenemos el proceso inicial de recompra, luego el proceso de recarga, que son los dos asociados al proceso de licitaciones y a la interacción del fisco con el banco.
Luego, la ejecución de garantías, que si se observan en el gráfico, ha sido especialmente relevante, sobre todo luego de los años de la pandemia, es la parte verde del gráfico. Ha ido creciendo después de la pandemia, donde se observa el mayor salto primero en términos de ejecución de garantías, y luego en el año 2022 en adelante la ejecución de garantías ha seguido creciendo de manera importante. Además, también se pagan intereses asociados a los créditos ya ejecutados. Además, también tenemos la aplicación de los beneficios de la ley 20.634, que es la ley que del año 2012 que hacía contingente el ingreso, el pago del CAE, y también tenía otra modificación en esa ley de... la tasa, perdón, el subsidio a la tasa de los bancos del 6 al 2%, que también eso finalmente se tiene que pagar como un subsidio y también es parte, pero si se revisen es menor ese subsidio en comparación a todo el resto de la necesidad de financiamiento que tiene el crédito canal del Estado. Además, la línea naranja representa la recaudación anual que tiene este instrumento. Entonces, como elementos de diagnóstico, tenemos que los altos aranceles y la extensión actual de las carreras, unida a la cada vez menos significativa rentabilidad privada que tiene la educación superior, conduce a altos niveles de endeudamiento en los hogares, especialmente aquellos con desertores de la educación superior. Si bien la reforma del año 2012 estableció un límite de la cuota anual en proporción a los ingresos del deudor, esto se realiza mediante un subsidio a la cuota, manteniendo desfavorables los indicadores financieros de los deudores, que limitan su acceso también al crédito por otras razones. O sea, hay un problema acá de endeudamiento, como yo lo mostraba en las primeras láminas, del cual también el proyecto busca hacerse cargo. Por otra parte, la contraparte de los beneficios del año 2012, unido al costo para el Estado de la recompra de deuda, la morosidad y el gatillo de las garantías, implica un alto y creciente desembolso fiscal. Las potenciales ventajas de cobranza por parte de la banca privada no se han materializado, la recuperación se ha debilitado y además también, y ahí hay temas que el Ministerio explicó en la presentación anterior, que también incluso ir a pagar el crédito canal del Estado, sobre todo cuando ya se caen en situaciones de mora, también es más complejo aún y limita la recuperación de los recursos para el fisco. Y como les mostraba en los gráficos, también la banca privada ha perdido interés en el negocio, donde quizás el hecho que ilustra más esta situación es que el único oferente de los últimos 3 años ha sido el Banco del Estado. En términos del informe financiero, creo que hay 3 cosas que queremos precisar. Lo primero es que como fue un informe financiero que se hizo en septiembre-octubre del año pasado, nos gustaría también actualizarlo con el cierre de 2024. Es un informe financiero y como observamos, desde el año 2022 y el año 2024 han existido aumentos significativos en el desembolso que hace el fisco. Entonces, para todos los efectos, el 2024 fue proyectado en el informe financiero y hoy día tenemos tanto los costos reales que se incurrieron en el 2024 y además de la matrícula final del año 2024, que es algo que no teníamos para el año cuando se hizo el informe financiero. Además que también, como en un montón de otras aristas, se ha vivido un proceso de normalización post pandemia en las instituciones de educación superior que también es importante mirar. Además, también el proyecto de ley también tiene un cambio con respecto al gatillo de la gratuidad que se activa en función de los ingresos estructurales y esos ingresos estructurales también tienen que ser actualizados según la última actualización fiscal. Eso también nos gustaría actualizar del informe y además también, como la secretaria siempre antes de votar el proyecto de ley nos pide el informe financiero en pesos 2025, también vamos a hacer esa actualización. No lo hicimos ahora para poder tener la trazabilidad entre el informe financiero y la presentación, pero eso lo vamos a hacer ya para la próxima semana, esa actualización, de manera de que
que esté considerado los mayores, o sea, en el 2024, ya no como proyección del 2024, sino que como ejecutado 2024, en la actualización en términos del gatillo de gratuidad y la de pesos 2024 o pesos 2025. Luego, para el informe financiero también hay un antecedente bien relevante y que nos va a acompañar durante la tramitación del proyecto en especial en esta Comisión de Hacienda, que quizás fue menos relevante en la Cámara, en la discusión de la Comisión de Educación, que hay que distinguir bien entre los efectos sobre y bajo la línea. Las transacciones bajo la línea, que según el manual de estadísticas del FMI, corresponden a operaciones de financiamiento que no afectan el patrimonio neto del gobierno central. Por ejemplo, cuando el Estado adquiere un activo financiero como un crédito, ahí no es un mayor gasto porque no está afectando el patrimonio del Estado, sino que es una adquisición de un activo. Todos esos movimientos se llaman movimientos bajo la línea. Los movimientos bajo la línea no inciden en la proyección de balance efectivo y el balance estructural, y eso es relevante para también varias cosas que se desprenden de la contabilización actual del crédito canal del Estado. Y por otra parte, existen las transacciones sobre la línea. Por ejemplo, el balance efectivo y el balance estructural se calculan por sobre las transacciones que están sobre la línea y que afectan el patrimonio neto del gobierno central. Nosotros desde el año 2025 vamos también en la ejecución mes a mes, no solamente mostrando la ejecución de los gastos sobre la línea, sino que también bajo la línea. Lo bajo la línea siempre quizás había estado menos en discusión dentro de la discusión general de las políticas públicas, porque no incide en el balance, pero crecientemente, como tenemos política pública, como el crédito canal del Estado, que va bajo la línea, esto no significa que no necesite los recursos. Entonces, si bien no se observan cambios en balance, sí son relevantes a la hora de la deuda pública. Entonces, si el Estado necesita del orden de 800.000 millones de pesos, o 0,3, 0,2, 0,3, 0,4% del PIB, eso al final redunda en la deuda pública, y eso va a ser importante para, entonces, tanto las correcciones que hay a la imputación presupuestaria histórica que ha tenido el crédito canal del Estado, como también a el Estado público, el nivel de deuda pública. Entonces, también como antecedente a la discusión, a propósito de la elaboración de este proyecto de ley, desde la Dirección de Presupuestos se han identificado problemas históricos en la imputación presupuestaria. Entonces, por eso el informe financiero habla harto de esto, pero es algo como complejo a veces de seguir, o muy específico para seguir la línea. Desde el año de creación del crédito canal del Estado, la imputación presupuestaria había tenido imputaciones incorrectas. Primero porque la adquisición de activos financieros que hacía el fisco, que es registrar la compra de los activos, o sea, de los créditos que hace el fisco. Cuando el fisco hace esa compra, además del valor propio del crédito, se compra sobre el valor de par de la cartera. Es decir, yo estoy adquiriendo un activo por un precio mayor a lo que el activo vale. Esa diferencia que hoy día la tenemos situada y con la imputación bajo la línea, en realidad al ser un subsidio debería ir sobre la línea. ¿Cuál es la derivada práctica de esto? Es que se tiende a subestimar el costo y del crédito canal del Estado hoy día en nuestro balance efectivo. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto a los ingresos, también desde el año 2012 había una duplicación entre los ingresos sobre y bajo la línea que contenía el crédito canal del Estado. En el caso de bajo la línea hay que ajustar la imputación presupuestaria. En el caso de los ingresos sobre la línea, y esto fue parte de los recuadros que mostramos en el informe de finanzas públicas del primer trimestre, es que lo que se parte de los ingresos, no es la totalidad de ingresos, parte de los ingresos del Tesoro Público se contabilizan por metodología de caja indirecta, lo que significa que se devenga el hecho económico. Entonces salen ingresos ejecutados y lo que la persona tenía que, una vez que lo que la persona deja de pagar, se devenga en la fluctuación deudores.
¿qué es lo que significa eso? Es que por un lado, contablemente nosotros tenemos una cuenta de ingresos del Tesoro Público que muestra todo lo que supuestamente la gente tendría que estar pagando, que eso se devenga cuando existe el hecho económico, y en otra parte lo que la gente realmente pagó. Esta otra parte donde se devenga esto eran los ingresos tributarios. Entonces, si bien no afecta la totalidad de lo que ingresa menos lo que realmente ingresó, está bien en nivel total, lo que sí hace es reducir de manera artificial los ingresos tributarios que tiene el fisco. En el cuadro que se mira, que está al lado de esto, observamos desde el año 2012 al año 2024 la fluctuación de deudores cae. Obviamente el CAE no es el único beneficio o situación tributaria en donde se observa esto, pero siempre había sido, primero la fluctuación de deudores había sido menor, pero observamos que ya desde el año 2021 esto tiene un peso mucho más relevante dentro de los ingresos tributarios, y para qué decir el año 2024, que 600 millones de dólares tuvo de aumento esta cuenta en la fluctuación tributaria. Y esto... sí, son como 1,1 billón menos 1,1 billón de pesos, aproximadamente 1.000 millones de dólares. Entonces, estos, si bien son algo súper contable, es muy relevante para las finanzas públicas porque primero nos está castigando más los ingresos tributarios y segundo, clasifica ingresos tributarios o menos ingresos tributarios de ingresos que no son tributarios. Bueno, eso también a partir del informe de finanzas públicas y de la ejecución que tenemos mensual, eso también se corrige. Y por último también existe un informe anual que es el informe de pasivos contingentes, que son los pasivos que tiene el Estado, pero que son pasivos que tienen alguna probabilidad de gatillarse, pero no necesariamente se gatillan, pero que se le va haciendo seguimiento año a año. Como por ejemplo los créditos en general con aval del Estado, no solamente el crédito con aval del Estado. Por ejemplo, ahora que tenemos un nuevo sistema de pensiones, las pensiones de futuro también que tienen con garantía también están dentro de los pasivos contingentes, entre otros. Y también se hizo una corrección al pasivo de los contingentes porque históricamente se había reportado cuánto eran las garantías que se habían activado y por ende el fisco podía pagar, pero no se descontaban las garantías que ya se habían pagado. Entonces también aumentaba el pasivo contingente relacionado con el crédito con aval del Estado, y a partir de marzo de este año también se regulariza aquello y tiene la información más específica año a año de las garantías específicas que posibles de ejecutar y descontadas las ejecutadas. Eso es como quizás de antecedentes. Y como yo les comentaba, la proyección de desembolsos que tiene el crédito con aval del Estado, acá en el siguiente gráfico se observa cuánto se espera de desembolso bajo la línea y sobre la línea según la imputación actual que tiene presupuestaria, pero como yo les comentaba, uno revisa y se ve efectivamente que el sobre la línea, que afecta al balance estructural, es bastante pequeño, pero eso es porque la imputación no se había hecho correctamente y a partir de la formulación de presupuesto 2026 no se había hecho correctamente desde el año 2012, y a partir del 2026 esto va a estar en el presupuesto, lo que va a graficar de manera más evidente lo que significa para el balance estructural esta carga al fisco. Entonces, por eso este gráfico que tenemos es como con la imputación actual, y la proyección con corrección es que disminuye el bajo la línea, pero aumenta de manera significativa el sobre la línea. Luego, ahora ya entrando al informe financiero propiamente tal, me di esta vuelta larga porque son elementos importantes de reconocer en las cifras del crédito con aval del Estado. Como ustedes saben, el gasto tanto sobre como bajo la línea del crédito con aval del Estado es importante y es lo que también le da factibilidad financiera a pensar cómo podemos con estos mismos recursos
hacerlo mejor o que este beneficio impacte de manera más directa en los bolsillos de las familias, de manera más directa en el sistema de educación superior en general. Entonces, hoy día los efectos actuales que tiene el crédito conaval del Estado, que son la recompra de cartera, la recarga, la ejecución de garantías, la aplicación de la ley 20.634 con respecto al subsidio de la tasa, las becas, porque también lo que hace el proyecto de ley es un reordenamiento de las becas y el fondo solidario. El proyecto de ley, tal como lo explicaba el Ministerio, aplaza la entrada en vigencia de los nuevos deciles de gratuidad. La institucionalidad actual, todo eso tiene un costo, que son disponibilidad de recursos que están en el programa financiero. Y por otra parte tiene menores ingresos, que es la recuperación que tiene ingresos, que son las barras o la serie roja, que define cuántos son lo que está teniendo el fisco de recuperación de los créditos entregados. Entonces, y observación. Tiene que apagar el micrófono. No sea. No, lo que pasa, presidente, es que nos quedan 10 minutos. Esta es una exposición muy técnica. Estamos llegando a la parte recién de contexto, ¿no es cierto? Y entiendo yo que ahora la directora va a partir efectivamente con el informe financiero, ¿no es cierto? De aquí para adelante. Entonces, yo quería proponer que paráramos aquí para entender bien la primera parte y que lo hiciéramos después en la segunda parte ya con el informe financiero probablemente tal. Sí, Si le no, parece. Sí, me parece acertada razonable, claro. Íbamos a darle unos minutos más, pero claro, mejor cortarlo aquí. ¿Le parece, directora? Además, para poder organizar lo que viene de aquí en la tramitación. ¿Ya? sí, quizás solamente Directora. para terminar, esta parte que después tenía este reflejo de este mismo gráfico, pero ahora en versión tabla, que básicamente entonces tenemos hoy día recursos que se desembolsa asociado al CAE, acá están como porcentaje del PIB, porque si no la tabla quedaba muy abultada, gastos, becas y gratuidad del séptimo y octavo decil, que también el proyecto se hace cargo de eso, no es parte de los gastos de idea del crédito conaval del Estado, pero sí del Ministerio de Educación, y el proyecto de ley innova en aquello, el gasto actual en institucionalidad. Entonces tenemos todo lo que se gasta hoy día sin el proyecto de ley, o sea, esto sería como nuestro escenario contrafactual. Luego tenemos los ingresos, y con eso, si le restamos a los gastos los ingresos, tenemos la total disponibilidad del nuevo sistema. Acá está también una nota con respecto a el gatillo de gratuidad, que en el informe financiero actual se activaba en el año 4 y el siguiente en el año 6, pero ahora con la nueva actualización fiscal, esto se atrasa. Y eso también lo que vamos a reformular en el informe financiero cuando ingresemos en pesos 2025. Muy bien, directora, muchas gracias. Entonces, nos queda la próxima sesión ordinaria, que es el martes 20, el 21 es feriado, así que nos queda solamente el martes. Ya, estamos fritos. Pero en la siguiente sesión ordinaria vamos a terminar con la presentación de Hacienda, va a responder las preguntas que quedaron pendientes también al ministro de Hacienda, que eran la mayoría, bueno, y al ministro también de Educación, y de ahí vamos a empezar con la audiencia. Ya tenemos solicitadas cerca de 15 audiencias ya. Entonces, les quiero proponer que de aquí al lunes, si es que ustedes tienen a alguien que nos puedan sugerir, para buscarla, yo estoy seguro de que las que nos sugieran, ya están aquí en el listado. Ya están, se adelantaron. De las que están solicitadas hasta ahora, sí. Ya, se los va a enviar. Y para que sumen, pero dejémoslo de aquí hasta el lunes, por favor. ¿Ya? Y el lunes cerramos para poder planificar las sesiones que nos quedan y que puedan exponer todos, ojalá todos. ¿Ya? Y el lunes vamos a tener una sesión especial para escuchar al Servicio de Puestos Internos que tenemos pendiente, que lo habíamos aplazado, y también una exposición que tenemos aplazado de hace como 2 semanas con FEDEPRUS, que también nos pidió que les diéramos un espacio de unos 10, 15 minutos. Eso va a ser el lunes, ¿ya? Y de ahí, el lunes vamos a recibir la última propuesta de audiencia para poder planificar
después de la sesión donde vamos a terminar esta parte de los ministros, para poder ordenar y estar votando ojalá la primera, la segunda semana de junio, si es que nada pasa entre medio. Diputado, pero para que tengamos así una proyección más o menos, para que nos preparemos en el tiempo, si esto De aquí a es fin de dinámico. año, ¿sí? Sí. Presidente, a ver, con todo cariño, pero quisiéramos que pudiéramos hacer un grupo asesor de parlamentarios para examinar los datos de los cálculos que la DIPRES nos está presentando en este proyecto. Yo quisiera que efectivamente esto va a ser un proyecto importante, no queremos tener una discusión política, más bien técnica, efectivamente, y que estos cálculos sean replicados por terceros, digamos. O sea, hay opacidad de repente en algunos cálculos. Es más, lo que nos presentaron en el informe de finanzas públicas que decía que se iba a recaudar por este proyecto del FES no tiene nada que ver con el informe financiero que presentaron acá. Entonces, mire, hay simulaciones que se hacen en este proyecto y yo creo que si podemos formar un grupo de asesores, de economistas, en forma paralela de cómo vayamos nosotros, creo que vamos a terminar de mejor forma con el proyecto evacuado desde acá de esta comisión, porque yo no quiero, presidente, porque lamentablemente salió en un diario que el ministro había dicho, o el subsecretario, que todo lo iba a ver en el Senado. O sea, aquí nos va a pasar como un buzón. Y yo no quiero que nosotros seamos buzón. Eso salió en el diario. ¿Mm? Así que, por favor. Muy bien. Diputado Bianchi, ¿qué ministro lo dijo? Diputado Bianchi. Sí, ¿no? Diputado Bianchi. Sí, presidente, mire, para efectivamente no existan dudas de la propuesta que hace el diputado colega Mellado, yo sugiero más que asesores puede hacer la propia biblioteca del Congreso, que nos da garantías suficientes para que esto tenga un aspecto eminentemente técnico, ¿ah? Y no político partidario. O sea, yo no tengo problema en que podamos conformar efectivamente un apoyo experto en esta materia en paralelo, pero para la ley de presupuesto pasa exactamente lo mismo. Tenemos efectivamente todos los equipos nuestros del Congreso que pueden específicamente en esta materia poder asesorarnos desde el aspecto técnico económico. Muy bien. ¿Vio la palabra el ministro? ¿Ministro? Directora. Sí. O sea, yo lo encuentro una muy buena idea, porque efectivamente es un proyecto complejo, tiene un proyecto que tiene aristas económicas, financieras, presupuestarias complejas, y de hecho nosotros al igual que la reforma de pensiones, tenemos un documento especial anexo al informe financiero que explica los modelos actuariales con los cuales se hizo el cálculo, porque efectivamente no es una foto como en general se hace con otros proyectos que son más fáciles de calcular, sino que se hacen proyecciones actuariales si bien el informe financiero está a 10 años, el informe actuarial está hasta 70 años más, a 50 años más, llega al 2070 aproximadamente. Entonces, efectivamente, creo que a nosotros todo ese trabajo, felices de acoger esa idea. Muy bien. ¿El ministro quería decir algo sobre lo mismo? Sí, sobre el punto, presidente, solo recordar algo que nosotros señalamos en la sesión anterior, que ya la BCN prestó asesoría a la Comisión de Educación en algunas materias que tienen que ver con el proyecto. De hecho, algunas cosas ya podrían recogerse del trabajo que ya se ha efectuado previamente. Y solo solicitaría por su intermedio, presidente, aclaración a lo señalado por el diputado Mellado respecto a las declaraciones. Al menos lo que a mí corresponde como ministro de Educación, no sé si se refiere a otro ministro, yo he dicho todo lo contrario, he dicho que este proyecto tiene la complejidad de tener que discutirse muy profundamente, más de cuatro veces, a lo menos en la discusión, por las características que tiene, ¿no? Entonces, al menos este ministro ha dicho todo lo contrario y sería bueno aclararlo, porque dejar sembrar la duda así en general no es buena idea. Diputado Donoso, alarguemos 5 minutos para cerrar este punto. No, ¿Sí? yo hablo en 15 segundos. No, Lo el informe, porque ya estamos en la hora. el informe que acaba de esbozar la directora de presupuesto, podríamos tenerlo disponible porque sería interesante verlo. No tenemos en este minuto el informe financiero ni el informe al que hace referencia. Así que
si es necesario que lo actualice, ningún problema, pero que lo Muy bien. tengamos luego. Sí, miren, Estoy de acuerdo con el tema de la biblioteca. Yo quiero que sean economistas distintos que Sí, veamos, pero- o sea, o nos pasen, Sí, o nos pues, entreguen los antecedentes para nosotros hacer un grupo de economistas mira, independientes, Ya, digamos. quiero proponer lo siguiente. Independientemente de que se haga esta coordinación, o sea, también le podemos pedir a la biblioteca que revise o haga un informe sobre el informe financiero y todo lo que ha presentado o que va a presentar la... Espere un poquito. Entonces, no, además, o sea, que la biblioteca haga eso y yo les propongo que formemos ese grupo con nuestros asesores y asesoras, pero con el compromiso de que participemos, sí, po. Que participemos y que después reconozcamos de que participamos también en ese grupo, porque lo hemos hecho en otros proyectos de ley y después se desconoce la participación. Yo creo que es bueno, y como Mire. dice la directora... Mire, estamos de acuerdo aquí con Camila que sea el Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo parece que está aquí en el listado. El Consejo Fiscal Autónomo está aquí en las propuestas de exposición. Diputado Romero, pero ya está, ya vamos a formar nos cargamos después, nos coordinamos, directora, para poder formar ese grupo. Presidente, sí, pero a ver, yo quiero dejar claro lo siguiente. El hecho de participar en cualquiera de estas cosas no significa que se comprometa el voto a favor. No, para nada. Ya, porque eso pasa que de repente alguien participa y dice, uy, pero ¿cómo participó y está votando en contra? No, ¿Ya? para nada. Es que algunos dicen que van a participar, pero después no participan. No van a las reuniones. ¿Ah? Sí. Entonces, a eso me refiero. O sea, comprometámonos a participar, aunque no estemos de acuerdo, pero comprometámonos a participar. ¿Ya les parece? Quedamos en eso entonces. Vamos a coordinar nosotros con los ministros. Hasta el lunes, por favor, envíen la sugerencia. La secretaria va a compartir el listado de los que tenemos hasta ahora ya en el grupo, y para ver si ya están invitados los que ustedes quieren invitar. Así que, por haberse cumplido el orden de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, directora.